La Torre de Babel, el día que los hombres desafiaron a Dios. Imagina un tiempo en el que toda la humanidad hablaba el mismo idioma, un mundo sin barreras ni fronteras, donde los hombres vivían juntos con un propósito común. Pero en medio de esta aparente unidad, surgió un deseo peligroso, desafiar los límites impuestos por Dios y alcanzar el cielo con sus propias manos. Así nació la legendaria Torre de Babel, un monumento a la soberbia humana que terminó en caos y confusión. Esta historia, narrada en la Biblia, ha intrigado a historiadores, teólogos y arqueólogos por siglos. ¿Fue solo un mito o realmente existió? ¿Dónde estaba ubicada la torre? ¿Cómo un solo evento pudo fragmentar la humanidad en diferentes idiomas y culturas? Hay quienes creen que este relato es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida, pero también hay quienes sugieren que detrás de la historia de Babel se esconde un misterio aún más profundo. Desde antiguas tablillas de arcilla hasta teorías modernas, en este vídeo exploraremos la verdad detrás de la Torre de Babel. ¿Qué motivó a la humanidad a construirla? ¿Cómo reaccionó Dios ante este desafío? Y lo más inquietante, ¿podría la humanidad estar cometiendo el mismo error en la actualidad? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre cómo un solo acto de arrogancia cambió el destino de la humanidad para siempre. El mundo después del diluvio, una humanidad en reconstrucción. Después del gran diluvio, el mundo no era el mismo. Toda la humanidad había sido prácticamente borrada de la faz de la tierra, excepto por una sola familia, Noé, sus hijos y sus esposas, los únicos sobrevivientes de la catástrofe. La tierra, ahora purificada, estaba lista para un nuevo comienzo, pero la sombra de lo que había sucedido aún pesaba sobre ellos. Con el tiempo, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y repoblar la tierra. Generaciones tras generaciones, los hombres se extendieron por las llanuras de Saíner, en la antigua Mesopotamia. Eran una civilización en crecimiento, con nuevos avances, nuevas construcciones, y un sueño en común, permanecer unidos a toda costa. Pero detrás de este deseo de unidad, había algo más profundo, el miedo. Temían que, si se dispersaban demasiado, quedarían vulnerables y olvidarían su identidad. En sus mentes, el diluvio era una advertencia que nunca debía repetirse. ¿Y si encontraban una forma de asegurarse de que Dios nunca pudiera castigarlos de nuevo? Así nació una idea ambiciosa, una torre gigantesca, una estructura tan alta que pudiera tocar los cielos, una prueba de su grandeza y su dominio sobre la tierra. No era solo un edificio, era un desafío directo a Dios. Pero lo que no sabían era que su plan los llevaría a un destino aún más caótico que el diluvio mismo. ¿Cómo pasó la humanidad de un mundo devastado por el diluvio a la construcción de la Torre de Babel? ¿Qué los llevó a desafiar el orden divino? La respuesta a estas preguntas cambiaría el curso de la historia para siempre. El orgullo de los hombres, la construcción de la torre. El miedo a la dispersión unió a la humanidad en un solo propósito: construir algo tan grande que los hiciera inmortales, una obra que desafiara los límites impuestos por Dios. Pero esta torre no era solo una estructura, era un símbolo de rebeldía, un monumento al orgullo y la soberbia humana. Las antiguas civilizaciones de Saíner, guiadas por su ambición, decidieron levantar una edificación que llegara hasta el cielo. ¿Pero realmente querían tocar el trono de Dios? ¿O su verdadero deseo era algo aún más peligroso, convertirse en dioses ellos mismos? Una obra sin precedentes. Esta no era una simple torre. Era el primer rascacielos de la humanidad, un coloso de ladrillo y brea que se elevaba más y más cada día. Sus constructores estaban convencidos de que, si lograban completar esta obra, nadie podría detenerlos. Serían inmortales, invencibles, inquebrantables. Fama, poder y rebeldía. En el fondo, la Torre de Babel era mucho más que un refugio contra la dispersión. Era una declaración de independencia contra Dios. Los líderes de la época no querían solo construir una ciudad, querían forjar un imperio, unificar al mundo bajo su mando, controlar el destino de la humanidad. Si Dios había destruido el mundo con el diluvio, ellos harían algo que lo obligara a reconocer su grandeza.
¿Realmente querían alcanzar a Dios? La frase «una torre que llegue hasta el cielo» ha generado innumerables teorías. ¿Era una estructura física que realmente buscaba tocar las puertas del cielo? ¿O era una metáfora de su deseo de divinidad? Algunas teorías sugieren que los constructores de la Torre de Babel no solo querían un imperio en la tierra, sino que buscaban acceder a los secretos del universo, igualarse a Dios y reescribir las reglas del mundo. Pero lo que no sabían era que su ambición tendría consecuencias catastróficas. Dios observaba su obra, y su respuesta sería más impactante que cualquier castigo anterior. ¿Qué pasó cuando Dios vio la Torre de Babel? ¿Cómo cambió el destino de la humanidad para siempre? Lo descubrirás en la siguiente parte de esta increíble historia. El castigo divino, la confusión de lenguas. Los hombres estaban convencidos de su grandeza. Creían que nada ni nadie podría detenerlos. Su torre se elevaba imponente, desafiando el cielo, mientras su orgullo crecía con cada ladrillo colocado. Pero olvidaron una cosa: Dios estaba observando. ¿Por qué Dios decidió intervenir? La humanidad había olvidado su propósito. En lugar de confiar en Dios, confiaron en su propio poder. En lugar de esparcirse y poblar la tierra, se atrincheraron en un solo lugar, obsesionados con su propio dominio. La Torre de Babel no era solo un monumento, era una declaración de independencia contra su creador. Dios vio lo que estaban haciendo y pronunció una advertencia escalofriante. Ahora que son un solo pueblo con un solo idioma, nada de lo que se propongan les será imposible. Génesis 11, 6. Si el hombre era capaz de desafiar los designios divinos tan pronto después del diluvio, ¿qué impediría que su corrupción lo llevara a la destrucción total? Entonces, Dios tomó una decisión definitiva: no destruiría la torre con fuego o un cataclismo. No los mataría. Haría algo aún más impactante: rompería la unidad de la humanidad de una forma irreversible. La confusión de lenguas, el fin de un imperio. En un solo instante, todo cambió. Los constructores, que antes trabajaban en perfecta armonía, de repente ya no podían entenderse entre sí. Las órdenes se convertían en sonidos ininteligibles. Lo que antes era un solo idioma, ahora se había fragmentado en decenas de lenguas diferentes. Imagínalo. Un hombre pidiendo ladrillos y recibiendo arena. Un arquitecto dando instrucciones que nadie entendía. El caos y la frustración extendiéndose como una plaga. Lo que antes era un proyecto unificado se convirtió en una tormenta de confusión y desesperación. Los hombres se gritaban entre sí, pero ya no hablaban el mismo idioma. En cuestión de horas, la obra quedó abandonada. La torre, que debía llegar al cielo, se convirtió en un símbolo de fracaso. La dispersión de los pueblos, el nacimiento de las naciones. Derrotados y sin poder comunicarse, los grupos de personas comenzaron a separarse. Los que hablaban el mismo idioma se agruparon y se alejaron de Saíner, buscando nuevos territorios donde pudieran reconstruir sus vidas. Así nació la diversidad de pueblos, naciones y culturas. La humanidad, que alguna vez fue una sola, ahora estaba fragmentada para siempre. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Dios no destruyó a los hombres, los dividió. No arrasó su imperio con fuego, los condenó a no poder entenderse jamás. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿es posible que la humanidad esté intentando revertir la confusión de Babel en la actualidad? ¿Podríamos estar volviendo a desafiar a Dios sin darnos cuenta? Lo descubriremos en la siguiente parte. El significado y las lecciones de la Torre de Babel. La Torre de Babel no es solo una historia antigua, es un reflejo del eterno conflicto del ser humano con su propia ambición. A lo largo de los siglos, muchos han debatido si lo que ocurrió en Babel fue un castigo divino o, en realidad, una enseñanza para la humanidad. ¿Castigo o enseñanza? A primera vista, parece una clara retribución por la arrogancia del hombre. Dios interviene, confunde sus lenguas y dispersa a los pueblos, frustrando sus planes. Pero, si miramos más allá, podemos notar algo más profundo.
¿Y si Dios no los castigó, sino que los protegió de sí mismos? La humanidad, unida bajo una sola lengua, creía que podía alcanzar el cielo por su propio esfuerzo. Pero la historia nos ha enseñado que cuando el hombre acumula demasiado poder sin control, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Y si Dios evitó que la humanidad se autodestruyera demasiado pronto? El orgullo y la soberbia, lecciones que se repiten. Desde Babel hasta la actualidad, el ser humano sigue construyendo sus propias torres. La obsesión por el avance tecnológico sin límites. La búsqueda de un gobierno global y la unificación del mundo. El deseo de inmortalidad y dominio absoluto sobre la naturaleza. En cada época, la humanidad ha intentado superar sus límites, desafiando lo que parecía imposible. Y cada vez que lo hace, la historia se repite, caídas, divisiones, colapsos. ¿No es Babel un reflejo de lo que seguimos haciendo hoy? ¿Se puede ver la Torre de Babel en la actualidad? Muchos arqueólogos han buscado pruebas físicas de la Torre de Babel. En la antigua Mesopotamia, en la región de Irak, se han encontrado restos de enormes zigurats, estructuras de templos escalonados que podrían haber inspirado la historia de Babel. Pero, más allá de una construcción física, la Torre de Babel sigue existiendo en la mentalidad humana. Cada vez que una nación, un imperio o una civilización intenta imponerse sobre el resto, crear un mundo sin Dios y glorificar su propio poder, la sombra de Babel reaparece. ¿Estamos repitiendo la historia sin darnos cuenta? ¿Es posible que hoy estemos construyendo una nueva Torre de Babel, pero con tecnología, inteligencia artificial y globalización? La Torre de Babel no solo es una historia del pasado, es una advertencia para el futuro. ¿Estamos preparados para escucharla? ¿Se repite la historia? La historia de la Torre de Babel no es solo un relato antiguo, es un espejo del mundo moderno. Nos muestra el peligro del orgullo, la ambición desmedida y el intento humano de alcanzar lo divino sin límites. Pero, ¿hemos aprendido la lección o seguimos construyendo nuevas torres de Babel? ¿Sigue la humanidad desafiando a Dios? Hoy, más que nunca, el hombre busca superar sus propias limitaciones, manipular la naturaleza, desafiar la muerte e incluso jugar a ser Dios. Exploramos la inmortalidad a través de la ciencia. Desarrollamos inteligencias artificiales con capacidades asombrosas. Buscamos unir a toda la humanidad bajo un solo gobierno y un solo sistema. ¿Será que la historia de Babel no fue solo un evento aislado, sino un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia? Si la humanidad sigue buscando alcanzar el cielo con sus propias manos, ¿habrá otra intervención divina? La Torre de Babel nos recuerda que cuando el hombre olvida su lugar, el equilibrio se rompe. No se trata de no avanzar, sino de comprender que hay límites que no debemos cruzar. La verdadera grandeza no está en desafiar a Dios, sino en aprender de su sabiduría. ¿Será el futuro una nueva Babel, o habremos aprendido la lección? Si te ha intrigado esta historia, suscríbete para descubrir más relatos impactantes que han marcado a la humanidad. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos construyendo una nueva Torre de Babel?